que la Biblia no solo advierte contra el adulterio o contra la idolatría, como hablamos mucho en Ezequiel, y de hecho lo hablaremos hoy en Sofonías, sino también habla de pecados ciertamente graves, pero que parecen ser más sutiles, aunque de la misma naturaleza pecaminosa y destructiva. Y el sermón de hoy, como mencioné, se titula No te quedes atrapado como fiador. Y vamos a empezar nuestra lectura, hermanos, versículos 1 y 2. Dice, Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. En esta ocasión, hermanos, el Padre recomienda a su Hijo y Salomón nos recomienda a nosotros una situación bastante específica y peculiar, el hecho de convertirnos en fiadores. Un fiador, por si tal vez no lo tienen tan claro, un fiador es una persona que se compromete legalmente a cumplir con las obligaciones de otra persona, a la cual le llamaremos el deudor principal, si ésta no cumple con sus propias obligaciones al pedir algo prestado. No sé si me di a entender en cuanto a qué es un fiador. Yo me comprometo a respaldar el compromiso que él tiene con alguien a quien le pidió algo. Eso es un fiador. Esto significa que un fiador se hace responsable de pagar una deuda que no es suya, pero que por alguna razón, amistad o por alguna otra razón, adquiere el compromiso de pagar si el deudor incumple con sus pagos, sea un préstamo o la renta de una propiedad o cualquier otra cosa. Al aceptar ser fiador, también se acepta la posibilidad de que los bienes del fiador o el salario del fiador sean quitados para cubrir la deuda. ¿Sí? Yo creo que la mayoría somos adultos y entendemos qué es un fiador, pero igual no quisiera asumir que todos sabemos qué es ser un fiador. Así el rey Salomón advierte sobre los peligros de ser fiador, que dice acá, es un amigo. Pero si seguimos leyendo, veamos en el versículo 1, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado la boca, tu palabra a un extraño, entonces, ¿de quién nos está advirtiendo? ¿De ser fiador de nuestro amigo o de un extraño? Bueno, si pudiéramos escoger una palabra más adecuada para una traducción sería simplemente tu prójimo. Si salieres deudor por tu prójimo, es decir, por cualquier persona, si fueres fiador de cualquier persona. Tu amigo, tu familiar, en pocas palabras, si has empeñado tu palabra. Salomón señala que salir fiador de alguien no es tanto un asunto legal, no es tanto un problema legal, como sí lo es un problema moral. Ser fiador es un problema moral. Lamentablemente, hoy en día, nuestra palabra vale poco o nada. Y necesitamos muchas veces contratos muy extensos por papel y firmados para hacer válido ser fiador. Pero el proverbista nos da la esencia de ser fiador. Dice, es alguien que empeña su palabra. ¿Qué significa la palabra empeñar, hermanos? Empeñar significa dar algo por garantía. ¿Sí? Yo doy de garantía mi palabra. Yo doy el honor a mi palabra y la comprometo fielmente a pagar por alguien que en caso incumpla su propia deuda. Pero el problema, hermanos, que plantea Salomón no es ser fiador en sí mismo. Si alguien, yo no sé quién ha sido fiador de alguien más, pero no está diciendo que ser fiador sea pecado. No hay ninguna otra referencia en la Biblia, aparte de acá tampoco, que diga que ser fiador, tomar la deuda de otro, sea pecado. Pero sí encontramos acá y en la Biblia en general, y lo vamos a ver a lo largo del libro de Proverbios, hay otros textos que hablan de lo mismo, sí encontramos muchas razones por las cuales ser fiador
está mal. ¿Cómo puede ser un mal fiador? Y en este caso, podemos decir, si es una decisión impulsiva, si pone en riesgo mi seguridad y la seguridad de mi familia, si estamos respaldando a alguien irresponsable, si estamos respaldando una compra ilegítima o pecaminosa, si sabemos que nuestra relación con el deudor se puede dañar o si perjudica nuestro testimonio cristiano. Estas son algunas de las opciones por las cuales una deuda, pero un ser fiador podría estar mal. Seamos sinceros, hermanos. Muchas de las historias de fiadores terminan mal. No sé quién ha sido fiador, pero muchas veces terminan mal. ¿Cuáles son los casos más comunes por los cuales se pide a alguien ser su fiador? Hay razones entendibles y muy legítimas en las que se necesita un fiador. Por ejemplo, en la compra de un bien inmueble, que es una compra, un préstamo muy grande, o incluso podríamos hablar de sacar un préstamo para invertir en un negocio. Estas razones parecen legítimas, sin embargo, incluso estas podrían ser ilegítimas si, por ejemplo, estoy secundando a alguien que no tiene ningún tipo de responsabilidad financiera, o bien, podríamos decir en términos bíblicos, no es un buen mayordomo de los recursos. Me gustan estos proverbios, hermanos. No sé ustedes. En el capítulo 5 lo sufrí mucho, ¿verdad? No crean que me gusta estar aquí amonestando. Como en el capítulo 5. Me gusta la palabra que es muy diversa. Nos presenta todo tipo de cosas en la que podríamos estar viviendo. Que Dios está al tanto de todo lo que hacemos y que el Señor quiere ser glorificado hasta en nuestra decisión más, para nosotros, más pequeña. Que el Señor quiere ser glorificado aún en lo más mínimo. Y como dice Pablo, el apóstol Pablo, ya sea que comamos o que bebamos o que seamos fiadores, podamos hacerlo para la gloria de Dios. Pensemos en ser fiador de mala forma. Pensemos en alguien que quiere poner un negocio y nos pide ser fiador. Dijimos que puede ser un motivo correcto, pero la persona que nos dice ser su fiador, nos dice después que ha quebrado otros negocios, o nos ha dicho que es o sabemos que es alguien despilfarrador, o sabemos que tiene vicios, o cualquier razón por la que sabemos que él no es una buena persona a la cual hay que darle dinero porque sabemos que terminará mal. Entonces podemos decir que ser fiador en este caso sería una mala decisión y por lo tanto pecado. ¿Qué pasa entonces si empeño mi nombre para que alguien compre algo que no necesite? Que no necesita. Es pecado, ¿no? Mejor que ahorre. No sé si les ha pasado, les piden dinero y aquí está, ¿no? Pero ¿y qué va a comprar? Una tele. Mejor ahorre, ¿no? ¿Qué pasa si empeño mi nombre, pero yo no tengo solvencia para respaldar en caso que el deudor falle? Es pecado también. ¿Qué pasa si es una compra de la noche a la mañana? No es alguien que toma una decisión y yo le digo, está bien, yo te respaldo. ¿Qué pasa si sé que esta compra se volverá en un conflicto entre los dos? También podría ser un pecado. ¿Qué pasa entonces, hermanos? En estos casos, definitivamente podemos decir, a la luz del libro de Proverbios, que no hay sabiduría. Y por lo tanto, si no hay sabiduría, hay necedad. Y si hay necedad, hay pecado. En decisiones tan sencillas no hay temor de Dios. El Señor no está al tanto solamente de nuestras decisiones grandes como nuestro matrimonio, como vimos en el capítulo 5, y los pecados relacionados con el adulterio, no, también en estas decisiones tan pequeñas. Y así solemos empeñar nuestras palabras. Nuestras palabras no tienen que ser delante de un banco y firmando papeles importantes. Estas situaciones pueden darse de maneras más simples. Por ejemplo, no ser fiadores, sino poner nuestro nombre, solamente nuestro nombre, para asumir una deuda. Así que, en un caso hipotético, a él no le dan el crédito, pero si yo pongo mi nombre
y sé que después él será irresponsable. O ponerme en una posición comprometida al dar mi dinero secundando a una persona que no tengo por personas que sé que realmente no lo necesitan. Alguien que quiera comprar algo que no es urgente y yo sin tener la holgura financiera se lo doy. También podemos pensar en asociarnos con personas de dudoso carácter, asumir una deuda empresarial, hacer una sociedad empresarial, sabiendo que es muy probable que mi socio y la empresa no me devolverán ese dinero. Esto no solo es poco sabio, o nada sabio en lo absoluto, sino que es enteramente pecaminoso. Puede ser que muchos de ustedes ya estén así, empeñados por su palabra, por alguien más, o lo hayan estado de alguna forma, y qué mala decisión, y hoy comprendo que es un grave pecado delante de Dios. No solo fue una mala decisión, sino es un grave pecado delante del Señor. La sabiduría del Señor nos recuerda, primeramente, hermanos, versículo 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Este verso es rico en enseñanzas. Nos enseña primeramente que nosotros mismos solemos ponernos nuestras propias zancadillas. Nadie nos ha puesto en una situación tan difícil más que nosotros mismos. Tal vez por nuestra falta de carácter, porque no nos gusta decir que no, por miedo a los hombres. Y así es el pecado, hermanos. No necesitamos ayuda. Cuando sacamos a Dios de nuestras decisiones, este tipo de cosas nos complican la vida. En segundo lugar, podemos decir que nos enseña que esta situación tan penosa es como estar enlazados, como estar apresados. Una persona que se compromete imprudentemente queda metida en un nudo legal, financiero y moral que ahora restringe su libertad y su paz. Y ya no puede disponer de su dinero con libertad ni tomar decisiones con esa independencia que antes tenía, antes de comprometer su palabra. De esta manera, y habiendo dado el diagnóstico de esta decisión tan imprudente, el proverbista nos dice, aquí está la solución. Versículo 3 al 5. Haz esto ahora, hijo mío, libérate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Esto es lo que dice el Señor. Primero haz esto. No lo dejes para después. En este momento, haz esto ahora. Libérate. Bueno, hay que pagar la deuda. No, esperen, hermanos. Hasta el momento dice que no hay deuda. Solo está hablando del compromiso de empeñar nuestra palabra. Por lo tanto, se nos ordena primeramente liberarnos del mal acuerdo. Una vez empecemos a pagar la deuda, ya no hay vuelta atrás. Primero se nos ordena a liberarnos del mal acuerdo. Lo primero que debemos entender es que esta situación, o lo que nos quiere dar a entender este texto, es que esta situación no es indiferente a Dios. Por eso debemos tratarlo como prioridad. Dentro de la lista de cosas que tenemos que hacer, ir a trabajar, ir al mercado, hacer esto o aquello, lo primero tiene que ser liberarnos del mal acuerdo. Permítame, hermanos, una pequeña advertencia. El pecado es pecado delante del Señor. Para nosotros puede ser irrelevante, pero para el Señor no lo es. Y prueba de eso es que muchas veces este tipo de malas decisiones se complican en nuestra vida. Y ahí podemos darnos cuenta que el Señor no toma a la ligera nuestras decisiones. Y Él exige que tratemos como pecado lo que es pecado. Así que lo primero es liberarnos de este mal acuerdo. En un momento veremos cómo. Vean lo que dice, hermanos. Ya que has caído en la mano de tu prójimo. Algo así como, ya que estás en un trato necio, ya que te metiste en un acuerdo imprudente, ya que entraste en un compromiso insensato. Solución, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. O como lo dice la Nueva Biblia de las Américas, ve, humíllate e inoportuna a tu prójimo. Después
de decirnos que vayamos primeramente en este momento a enmendar nuestro pecado, nos agrega cómo debemos hacerlo. De acuerdo a los pasos que están aquí en Proverbios, dice que lo primero es humillarnos delante de nuestro prójimo, que es el deudor. No quien es el acreedor, quien es el deudor. Reconocemos delante de él primeramente que es un pecado. Y no debemos de decirle, prójimo, es que esa fue una mala decisión y la verdad es que yo no tengo. Mentiras, esas no son mentiras. No hay que mentir. El Señor nos dice que actuemos con verdad. Humíllate primero. Confiesa que nos comprometimos, confesemos que nos comprometimos de forma imprudente, necia y pecaminosamente delante de Dios y delante de Él. Aceptamos que nosotros fuimos los insensatos, no el deudor. Como dijimos, el ser fiador no es pecado, no es él el que tiene la culpa. Ni tampoco la situación, ni tampoco la vida tiene la culpa. Nosotros tenemos la culpa. Debemos presentarnos con una actitud humilde, buscando el favor del deudor y no actuar ni con soberbia, ni con exigencia, porque es un pecado meramente personal. Acto seguido nos dice, asegúrate de tu prójimo. Lean ahí, asegúrate de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Bueno, como dijimos, la NBLA dice, inoportuna a tu prójimo. ¿Qué significa esto? Insiste. Insiste en resolver este asunto. No debes dejarlo al tiempo. No debes tratarlo como un asunto menor. Trata que la situación quede legalmente arreglada. Busca acabar el trato. Y si no es posible, busca reestructurarlo. Si no es posible, reducir el riesgo. Si no es posible, firmar un nuevo arreglo. Por supuesto, sin hostigar ni manipular. Todo con una actitud humilde. Pero no dejarlo nunca al tiempo. ¿Es bella o no es bella la palabra? Versículo 4. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. No te duermas en tus laureles. Esta negligencia es un pecado y como tal debe ser tratado con la urgencia del caso. Todos estos que vemos en el libro de Proverbios, aunque decimos que es los consejos de Dios, son consejos que al mismo tiempo son mandamientos, no son consejos que son recomendaciones. No son consejos opcionales, son consejos obligatorios. Y ustedes pueden decir, no, pero entonces consejo no es la mejor palabra. Cámbialo entonces, mandamiento. No importa. De por sí el mandamiento de hacerlo, si de por sí el mandamiento de hacerlo ahora, como decía el versículo 3, no es suficiente, el rey Salomón agrega a nuestra falta de entendimiento, no te duermas en resolver esto. Versículo 5. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Esta recomendación no significa que no cumplamos la obligación en la cual nos hemos enredado. Significa que debemos resolverlo tan rápido como una gacela escapa de su cazador. Eso significa. Las figuras de los animales en el libro de Proverbios son completamente impresionantes. Al compararnos con animales, muchas veces compara nuestra belleza, como lo es al comparar la mujer con la gacela en el capítulo anterior. Pero muchas veces al compararnos con animales nos está confrontando. No es posible, hermanos, ¿en qué cabeza existe que una gacela se dé cuenta que está un cazador cerca, que quiere matarla, y se quede allí? No, de ninguna manera, escapa corriendo. Y una persona cuyas decisiones lo han comprometido tan terriblemente, no puede ver que es un maltrato, que puede tener consecuencias graves para su vida y que es un pecado delante de Dios. Eso no tiene ningún sentido. No es posible que un animal sea más astuto cuando ve la mano que lo busca para matarlo. No es posible que un ave, como dice acá, que un ave sea más sensata cuando ve la mano, una mano con una red, con cuerdas, que lo quiere atrapar. No puede ser que sea más inteligente que un ser humano atrapado como un fiador. Proverbios, hermanos, no nos deja espacio para ninguna excusa. Recuerden, aquí lo que nos está diciendo es,
si somos fiadores negligentes. No hay espacio para excusas. Si nos metimos en un compromiso imprudente, si dimos nuestra palabra sin pensar, si amarramos nuestro futuro al carácter de otro, Dios no nos llama a justificarnos ni a esperar que no pase nada. Ay, mira, aquí se acaba. Primero Dios paga su deuda y yo nunca tendré ningún problema. No, eso no es este texto. Nos llama a movernos, nos ordena humillarnos, reconocer nuestra necedad y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para salir del lazo que nos puede destruir. El verdadero pecado no es haber sido fiador, sino es quedarnos de brazos cruzados cuando sabemos que hemos actuado con insensatez. Dios confronta esta pasividad cómoda y nos dice, ya verás qué pasa. Pero no. El Señor no nos advierte de esa manera, sino nos advierte, nos pide que nos levantemos, que pidamos perdón, que arreglemos el asunto, que aseguremos, que insistamos, que seamos libres. Pero el necio, hermanos, el necio se queda quieto, el necio no hace nada y sufre las consecuencias, hasta que el daño es irreversible. El pecado que aquí se nos señala es un pecado tan leve, que podemos considerar tan leve, que no nos damos cuenta que detrás de este pecado se encuentra la cruz de nuestro Señor, marcada con una tinta indeleble. Nosotros hablamos de ser fiadores imprudentes porque reconocemos que detrás de esa imagen, como un espejo, también nosotros nos hemos metido en obligaciones que no podemos pagar. La deuda, hermanos, es siempre, no solo es de dinero, es moral y es espiritual. La generamos con nuestra desobediencia, la firmamos con nuestra necedad. No había forma de librarnos, no hay forma de librarnos de nuestra propia necedad. Y por eso el Señor nos entrega en una figura similar nuestra salvación. ¿Qué dice Hebreos 7:22? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Cristo vino como un fiador perfecto, no como un necio que firma sin pensar, sino como el Hijo que ama la verdad y tomó voluntariamente nuestra responsabilidad y asumió nuestra culpa y cargó con las consecuencias que nos correspondía, y en la cruz pagó lo que nosotros no podríamos pagar, y con su resurrección nos dejó completamente libres. Y cuando miramos este pasaje a la luz del Evangelio, queda una lección inevitable. Muchos de nosotros nos desesperamos por salir de deudas y compromisos terrenales, pero no mostramos la misma urgencia para librarnos de nuestra verdadera deuda espiritual. Nos apresuramos para desatar un maltrato financiero, pero toleramos por años un corazón frío, un pecado escondido, una vida que no rinde cuentas a Dios. Proverbios nos manda a correr para librarnos de la atadura humana. Pero el Evangelio nos obliga a pensar si realmente corremos hacia la persona correcta. ¿En serio buscamos ser perdonados por Cristo Jesús? ¿O estamos cómodos siendo fiadores de nuestros propios pecados y cargando con nuestras propias culpas, sabiendo que solo Cristo las puede asumir? Al menos este texto nos lleva a admitirlo. Si nos vemos atrapados por compromisos insensatos, ¿cuánto más necesitamos reconocer cuando estamos atrapados en nuestra propia desobediencia? Y el Evangelio nos dice, deja de sostener una deuda que no puedes pagar. Humíllate y ven a Cristo y permite que Él, el único fiador perfecto, te libere de verdad. Seamos honestos, hermanos, pero seamos santos en nuestra manera de vivir, prudentes y limpios de pecado. Pensemos bien dónde empeñamos nuestro nombre y nuestros bienes. Debemos discernir a quién apoyamos, con quienes hacemos sociedad y a quienes prestamos dinero. Pero sobre todo, cuando veamos la figura de nuestro fiador,
Recordemos que hay un mejor fiador que pagó por nosotros. Amén. Señor, a través de estos 5 versículos tan sencillos, tú nos has enseñado a poner en orden nuestra vida. Gracias, Padre, porque aunque somos insensatos en las decisiones más pequeñas, y muchas veces sufrimos las consecuencias de esas malas decisiones, tú siempre estás detrás de nosotros extendiendo tu perdón. Te pedimos perdón primeramente por haber tomado a la ligera este mandamiento, probablemente olvidado en el cúmulo de mandamientos irrelevantes en nuestra vida. Pero hoy nos demandas poner atención. Ayúdanos a ciertamente respaldar a nuestro prójimo cuando lo necesite, aun con nuestros bienes, pero hacerlo responsablemente. A meditar seriamente acerca de nuestra solvencia, de nuestra disposición, de las motivaciones, Señor, y poner siempre esto en tus manos. Nuestro dinero, Señor, no es nuestro, es tuyo. Y nos exiges tomarlo con tal prudencia. Y cuando no lo hemos hecho, Señor, también a tomarlo con urgencia, para poder reconocer que tú eres el dueño y pedirte perdón. Por eso, Señor, de forma práctica, si alguno de nosotros ha sido un mal fiador, porque ha actuado impulsivamente, porque ha respaldado a un deudor imprudente, porque ha comprometido sus bienes y a su familia irresponsablemente, reconocemos que es un pecado y no queremos llamarlo de otra manera. Sana tú, Señor, nuestra mente y nuestras decisiones. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a no dejarlo al tiempo, a arreglar nuestros asuntos lo más pronto posible, porque sabemos que eso te honra. Ayúdanos, Señor, a tomar ese tipo de decisiones con la oración de vida, con el estudio de nuestra vida, para no dejar mal a nuestro prójimo tampoco. Te pido, Señor, que para quienes ya hemos caído en este pecado puedas perdonarnos. Y aunque podamos sufrir las consecuencias de ese pecado, podamos ahora ponernos a cuentas contigo, reconociendo primeramente que fuimos necios delante de ti y que rogamos tu sabiduría para no deshonrarte, para no pecar contra ti y también, Señor, para no sufrir más consecuencias de malas decisiones. Y para quienes empiezan su vida, Señor, con sus propias posesiones como mayordomos, puedan considerar este proverbio como una advertencia, para que desde muy jóvenes puedan entender qué es lo que tú requieres, que sea que coman o que beban, o que sean fiadores, puedan hacerlo para tu gloria. Pero ayúdanos a elevar nuestra mente más allá de esto, reconociendo que esto es más que un asunto terrenal. Aquí nos enseñas que tú eres nuestro fiador y has pagado por nosotros. Siendo deudores incapaces de pagar nuestra deuda, tú has asumido nuestra vida y has venido por nuestro rescate. Con tu sangre preciosa has financiado nuestra salvación y nuestra entrada al cielo. Por eso, Señor, no dejamos este pasaje pasar por alto nuestros ojos, sino meditamos fuertemente en él para poder cambiar nuestra vida y para verte más a ti, Señor, demostrándonos tu amor. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.